Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrevista de Academia Testec. Mi nombre es Diego Gamarra y el día de hoy vamos a hablar con el ingeniero Guillermo Romero. Correcto, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, el ingeniero Guillermo es ingeniero mecánico de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en ingeniería mecánica de el TEC, me dijiste. Tech University, sí. Tech University. Y bueno, hoy en día el ingeniero trabaja en ascensores Schindler, sobre todo en la parte de capacitación de personal, manejo de personal, interno, ¿no? Y entiendo que también un poco ligado a cuando ya hay problemas un poquito más técnicos, quizás en la parte de ingeniería, tú te vinculas un poco con esos temas, ¿no? Sí, correcto. Aquí en verdad el equipo está bien integrado, la parte de dirección técnica, que es a donde pertenezco, Ok, con el departamento de instalaciones existentes y operaciones. De manera que hay una colaboración activa entre todos los que estamos en dirección técnica con este departamento de instalaciones existentes, también con el de nuevas instalaciones. Realmente un poco la función de nuestro departamento, desde dirección técnica, donde tenemos nuestro jefe de seguridad y salud laboral, un experto en las tecnologías Schindler de soporte técnico, un experto digamos, en los test quinquenales del estatus de los paracaídas. ok, Estoy yo, nuestra función es principalmente apoyar al departamento de instalaciones existentes para optimizar sus labores. ok. Ok, ok. Son interesantes. Sí, Ahora, vale, no, yo lo disfruto bastante. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Te tengo una pregunta. Pensando un poco que trabajas en la parte de ascensores Schindler, eh, y por lo que entiendo eres una persona con un cargo importante, porque, bueno, Cónchale, gracias. bueno, bueno, por lo menos uno tiene que pensar que es así, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Pero bueno, eso es lo que entiendo. Eh, a nivel, porque claro, aquí, por lo menos en la parte de inspección, uno normalmente piensa en industrial, ¿no? Petroleras, petroquímicas, empresas de fabricación, y las cosas industriales las tenemos en el día a día. Sí, sí, Como están más cerca de lo que uno cree, la verdad. totalmente, de hecho, esta semana se me dañó la lavadora y la secadora, y claro, tuvo que venir un técnico a reparar la lavadora y la secadora. Que es una Correcto, tontería, o sea, digo una tontería en el sentido de que es algo súper cotidiano, correcto. pero claro, uno no es experto y, por ejemplo, se supone, yo no soy experto en electrodomésticos, línea blanca, tal, pero se supone que a la lavadora y la secadora hay que hacerle un mantenimiento anual. Dime Correcto. tú qué persona le hace un mantenimiento anual a la No, lavadora y la no, no, secadora. está bien complicado. Entonces, claro, el tipo vino y me dijo, mira, se te dañó tal pieza y tal. Pero mira, yo veo esto está lleno de polvo. Yo creo, ¿cuándo fue la última que le hicieron mantenimiento? Bueno, hace 5 años. Ah, mira, yo creo que le toca. Entonces le dije, bueno, vamos a aprovechar, repara la broma, tal, etcétera. Ahorita la lavadora suena, perdón, no suena. Yo llevo 5 años escuchando que la lavadora suena boom, durísimo y ahorita no se escucha. Digo, se escucha, Claro, no, no. pero Evidentemente todos los mecanismos, todos los sistemas mecánicos son sensibles a distintos, digamos, distintas situaciones. Son sensibles a la fatiga, son uh, sensibles a de pronto elementos externos que puedan, digamos, interferir en sus circuitos, porque esa es otra, que también todos los elementos mecánicos, todas las máquinas que tenemos presentes, tienen un sistema de control y este sistema de totalmente. control es muy sensible digamos, a los elementos del ambiente, polvo, humedad, Totalmente. etcétera. Entonces, uno tiene que estar muy atento a todos esos elementos que puedan afectar el funcionamiento normal de estos equipos. Sí, totalmente. Pero entonces un poco en lo que yo estaba pensando, quizás preguntarte es, claro, eh, bueno, evidentemente ya dijimos que trabajas en ascensores Schindler, ¿no? Y bueno, es una empresa internacional, ¿no? O sea, no Claro, es que es algo aquí local, eso claro. está, entiendo que es originalmente Suiza. de Suiza, pero bueno, pasa que claro, tantos años aquí yo no sé cómo es la cosa, pero entiendo que ustedes están como que dependientes de la parte colombiana. Realmente no. A ver.
hay, digamos, distintas divisiones Ok, en Schindler. Tenemos Asia-Pacífico, tenemos Américas, tenemos Europa. ok, Entonces, evidentemente, cada uno tiene como una sucursal a la cual responderle ok, de alguna manera. Entonces, nosotros estamos sujetos sobre todo a Sao Paulo, ok. principalmente, pero evidentemente por la barrera idiomática, las colaboraciones nosotros usualmente las hacemos con Schindler Colombia. Colombia, ok. Claro, es que como cuando llegaste me comentaste, pensé que era, ok, pero entonces, claro, vamos a decir Latinoamérica, Brasil, en Eso es principio, Sudamérica, pues porque Sudamérica. en verdad, siendo Américas la región, también tenemos, digamos, estamos sujetos a México. Ok, ¿Ok? ok, ok. Pero bueno, nada, volviendo a la pregunta, siendo una empresa grande, es una empresa con reputación, pero es una empresa que además está en todos los países, bueno, no en todos, pero me imagino que muchos, y toda la parte de mantenimiento, de repuestos, de cada vez que pasa algo, tal, eso depende de ustedes. O sea, Correcto. ustedes son los que cuando pasa algo, los llaman a ustedes. A ver, sí, El deber ser, vamos a decir, sí, el deber ser. Pero si yo te pregunto a ti, de alguna forma u otra, esa planificación, ese control, ese mantenimiento, ¿cómo, ¿cómo es internamente? Porque yo te puedo decir, en una planta industrial, se supone un tanque, se tiene que hacer una inspección cada 3 años, luego si hay algún evento tal, tiene que hacer inspección en el momento, o sea, hay una serie de normas, digo tanques, y digo una norma de tanque, porque hay miles de normas. O sea, hay que irnos a la norma específica del caso específico. Yo me imagino que en la parte de sensores también habrá, bueno, sensores de carga, sensores comerciales, habrá sensores de 10 personas, de 30 personas. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poquito de eso. no, sí, correcto. De hecho, tenemos una norma nacional por parte de Covenin, Ok, pero nosotros pertenecientes o sea, perteneciendo al grupo Schindler, tenemos que regirnos también por nuestras directrices técnicas internas, que responden sobre todo a las normas europeas. De manera que siempre tenemos que estar en línea tanto con la normativa nacional como con la normativa interna del grupo. Entendemos que, a ver, si hablamos de normas, tenemos distintos como estratos. Entonces tenemos ok. normas internacionales, que vendrían siendo las ISO, Uh-huh. tendríamos normas regionales, que podrían ser las normas europeas, de certificación europea, Mercosur, etcétera. Tendríamos las normas nacionales, en este caso las que nos competen a nosotros serían las COVENIN. Ok, Y recordemos que también tenemos normas internas de cada empresa. Por ejemplo, totalmente. aquí en Venezuela se acostumbra mucho usar las normas PDVSA. Entonces, que permean a incluso industrias de alimentos, que no tienen nada que ver con el petróleo, pero esas normas permean a otras industrias. En este caso, nosotros tenemos las normas internas de Schindler, nos tenemos que adaptar evidentemente a la normativa nacional. Nosotros estamos constantemente siendo auditados por los entes nacionales, Me Sencamer, imagino etcétera. Sencamer y tal, Sí, ok. correcto. Y evidentemente no podemos desprendernos de la misma línea de trabajo, la misma filosofía del Claro, grupo. En relación a eso, bueno, el mantenimiento, a ver, nuestro modelo de negocio maneja mantenimiento como el principal enfoque, pero tenemos mantenimiento, tenemos modernizaciones, nuevas instalación, instalaciones. tal, claro. Entonces es un conjunto de distintos servicios que se ofrecen. Sí, Si, a ver, vamos a mantenimiento, hay también distintos tipos de mantenimiento según lo que, digamos, lo que se requiera en ese uh-huh. momento. Entonces, vamos a tener mantenimientos que pueden ser de alguna u otra manera más superficiales y mantenimientos más profundos o, Claro, o intensivos, que se planifica, cada equipo tiene una planificación anual. ok, Entonces, evidentemente, uno tiene que manejar un mantenimiento profundo cada cierta cantidad de tiempo, dependiendo de la tecnología que se esté manejando, también dependiendo de el tiempo que tenga esa tecnología instalada, claro. va a requerir un tipo de mantenimiento u otro. Entonces, anualmente se hace la planificación de los equipos en portafolio. Claro, está interesante. Ahora, una de las cosas que me parece, hay dos cosas que quiero hablar. Vamos con una primero y con otra después. Adelante, no hay problema. Entonces, Lógicamente. la primera sería,
es muy interesante lo que me comentas de la parte normativa, ¿no? Porque tú me dices, bueno, ISO, están las normas CONIN, están las normas de la empresa, están las normas, a veces PDVSA se involucra un poco. Me imagino que la propia Sencamer, que Sencamer es el instituto, vamos, no, creo, Sencamer debe tener su propio significado a nivel de las siglas que tiene, pero básicamente es como que el organismo regulatorio para acreditaciones y certificaciones en Venezuela. Correcto. No recuerdo qué significa Sencamer, pero por ahí va la cosa. Me imagino que Sencamer te impondrá requisitos, porque de repente yo no sé qué es Schindler en Venezuela, yo no sé si están acreditados ISO 170XX, no tengo ni idea, de repente ustedes tienen alguna acreditación de eso, pero más allá de eso, la pregunta va en la línea de, a nivel normativo, ¿qué prela? O sea, yo sé la respuesta en mi área, pero a nivel normativo, cuando ustedes trabajan con tantas normas, si les toca trabajar con tantas normas, ¿qué es lo que va por delante? No, la normativa nacional. Nacional siempre, claro. La normativa nacional siempre. De hecho, una de las cosas que estamos buscando constantemente es la unificación de criterios con el grupo. Debido a las distintas vicisitudes que ha tenido Venezuela, hemos tenido quizás cierta desconexión un poquito con el grupo. Entonces, ahorita un poco de las labores que estamos haciendo es empezar a entrar nuevamente en norma respecto al grupo. Evidentemente, Claro. siempre prela la normativa nacional, pero el grupo Es que, tiene sus directrices. de hecho, ahí, y te lo pregunto, o sea, no es que te lo estaba preguntando como con malicia, no, te lo estaba preguntando porque, bueno, lógicamente es así. En todos los rubros, siempre la normativa nacional tiene que prelar, o sea, eso es lógico porque, bueno, están las instituciones. Sí, pero si supieras que, por ejemplo, la normativa venezolana es muy parecida y en algunos casos está basada en las normativas europeas. Totalmente, totalmente. O sea, y depende mucho. Por ejemplo, yo sé que hay muchas normas COENIN que no te voy a decir que es una traducción textual, pero vamos, muy parecida a las ASTM. Algunas para ciertos, sobre todo en la parte de materiales. Hay Okay. muchas normas COENIN que son muy similares a las normas ASTM. Sin embargo, claro, nosotros estamos hablando de COENIN como que si fueran normas súper actuales. Hoy creo que está de fondo norma. Las normas COENIN Claro. están ahí, pero tienen un... O sea, vamos a decir que es COENIN y ya, no entremos mucho detalle en eso. Pero ahí viene un tema interesante que, claro, de repente la gente que quizás está estudiando temas normativos, tal, etcétera, dice, bueno, ¿qué norma uso? O sea, primero, yo creo que lo primero es siempre regirse por la normativa nacional. O sea, eso es me parece que es lo más importante. Pero después, claro, yo específicamente las normas que tú manejas para este tipo de componentes no lo sé, pero quizás de repente la norma ISO es más exigente que la norma COENIN, o de repente la norma COENIN es más exigente por aquí o por allá, o de repente los criterios propios de Schindler son más exigentes que solo cumplir la norma nacional. Entonces, claro, ahí hay una serie de cosas que al fin y al cabo tú tienes que cumplir la nacional y después le pones todo lo que tú quieras meterle, ¿no? Correcto, esa es la realidad. De hecho, uno tiene que cumplir con la normativa nacional en este caso, pero después tiene que acudir a una serie de inspección de estandarización interna, o como una especie de auditoría interna de la misma Schindler. Claro. En este caso sería SAIS, el acrónimo para este departamento, Okay. que lamentándolo mucho en este momento en Venezuela no lo tenemos. La empresa sufrió una contracción. Un recorte. Sí, un recorte. Pero le estamos apuntando a recuperar este departamento. Okay. Entonces, de manera que... que es como la parte de auditoría interna. Exacto, es más o menos. una especie de auditoría interna. Okay. De igual manera, nosotros contamos con un auditor de primer nivel que estudia un poco los casos de los distintos equipos que van a entrar en portafolio, porque nuestra premisa siempre va a ser la seguridad por delante. Claro. Evidentemente, los ascensores son dispositivos que de alguna u otra manera, si no están bien controlados, representan un riesgo tanto para los pasajeros como para los técnicos que en ellos trabajan. Entonces, siempre estamos apuntando a el máximo estándar de seguridad, tanto según la norma nacional como por los estándares internos. Claro. Ok. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos.
Academia Testec significa para mí una oportunidad de llevar educación a la industria, una oportunidad para tener una mejor industria. Academia es innovación, es tecnología, pero sobre todo es compromiso con la educación. Sin duda, Academia es innovación y una gran familia. Academia para mí representa no solo es una empresa de cursos, sino que también es una empresa para tú aprender, crecer en el ámbito laboral. Academia para mí es la accesibilidad a la educación para brindarle a toda la industria ese crecimiento profesional a través de las distintas especializaciones en las partes técnicas. Y eso, bueno, se traduce en una mejora para las distintas personas, para la familia, crecimiento profesional y personal. Eso, bueno, de ahí nacen muchas cosas, ¿no? Ok, entonces, bueno, vamos a seguir con la entrevista y habíamos quedado en la primera pregunta que hice, que era con respecto a la parte de normativas. Yo creo que hasta cierto punto queda claro que lógicamente hay niveles jerárquicos, si lo queremos llamar así a nivel de las normativas, pero lógicamente, y esto no lo comentamos antes del receso, pero porque yo creo que depende mucho en el sentido de, por ejemplo, una planta industrial. Yo tengo un equipo intercambiador, por ejemplo, y hay una norma que me dice, mira, estos equipos no pueden aceptar más del 30% de espesor de la tubería, si está más reducido hay que taponar el tubo. Hay ciertas condiciones, la planta, los tubos, tal, no se puede comprar un equipo nuevo, por aquí, por allá, o sea, hay una cierta cantidad de circunstancias que le llevan al cliente a decir, mira, no, yo no quiero que sea 30%, yo quiero que sea 50%. Claro, el cliente te dice, mira, yo sé que la norma dice esto, pero yo creo que hagas esto. Entonces yo como inspector, bueno, le hago la inspección y en los comentarios pongo, bueno, está bien, esto vamos a hacerlo de esta manera, yo te voy a decir que esto es aceptable, sin embargo, es porque tú me lo estás pidiendo. O sea, tú estás poniendo tu criterio. Tú estás poniendo tu criterio de aceptación en base a una normativa que tú la sacaste a nivel de cálculos, a nivel de experiencia, a nivel de... Porque eso también existe, ¿no? Porque todas las normas tienen que salir de algún comité. Alguien se sentó con experiencia, lógicamente está toda la parte de cálculos mecánicos, factores de seguridad, pero también está toda la otra parte que es el historial real de los equipos y qué ha sucedido históricamente, ¿no? ¿Qué pasa? Eso, en una planta industrial hay muchos variables y factores que, bueno, se supone que hay una serie de personas en la parte de confiabilidad, en la parte de mantenimiento, en la parte que, bueno, velan porque eso se cumpla independientemente. Lógicamente, tenemos que intentar nunca salirnos de norma, pero bueno, yo he visto casos y mira, son casos porque no queda de otra. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿eso está bien a nivel de una planta industrial en el sentido de que, bueno, se maneja, hay una cierta cantidad de personas involucradas y tal? Ahora, tú haces eso en un ascensor. Fíjate, Diego, el tema de la seguridad en los ascensores es algo muy crítico, muy, muy crítico. Y eso, mira, claro, y eso yo estoy 100% consciente. Claro, lógicamente aquí es como que si estuviera comparando dos cosas completamente diferentes cuando realmente no lo es, porque la seguridad industrial en una planta industrial es crítica, pero bueno, crítica súper recontra importante. Pero, claro, hay una experiencia que yo te puedo decir, lo que yo dije ahorita, el 30%, el 50%, eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque los equipos están sobredimensionados, porque muchas veces los operadores pueden decir, bueno, en vez de trabajar 80 grados centígrados, vamos a trabajar a 50, no se va a producir el 100% en condiciones normales, sino que ahora se va a producir el 60%. Pero bueno, pero se puede manejar para que esa condición, vamos a llamarla, ¿cuál es el término? Esa condición, esa anomalía, sea llevadera. Sin embargo, en los ascensores yo creo que eso no es así. No, mira. Y sobre todo porque deben estar súper regulados. Totalmente. Súper regulados. Totalmente. Entonces, en este caso, prácticamente que los criterios de operatividad en un ascensor, sobre todo respecto a la seguridad, son binarios. O sí o no. Punto. Listo. Blanco y negro. Blanco y negro. Entonces,
es preferible que nuestros técnicos dejen un equipo inoperativo a que esté comprometida alguno de los elementos de seguridad Claro. del ascensor, que pueda tanto afectar el uso por parte de los pasajeros habituales del usuario, como de futuros técnicos. De hecho, un caso que se consigue bastante en nuestro auditor cuando verifica un ascensor que esté interesado en entrar en nuestro portafolio, es que encuentra algunas seguridades puenteadas, encuentra un desgaste excesivo de los cables o de los STM, que encuentra de pronto equipos que se salen de norma totalmente. Y eso es algo crítico para nosotros. Y de hecho, para nosotros permitir que un equipo entre en nuestro portafolio, el primer requisito es entrar en norma. Claro. O sea, independientemente de que tú veas tu equipo operativo, pero que tiene comprometida la seguridad, nuestro principal requerimiento es parar el equipo hasta corregir todos los elementos de seguridad, y después es que como tal se Ustedes los meten dentro de su, se entra dentro dentro de su protocolo. ciclo de proceso. Correcto. Bueno, de hecho, claro, yo no lo quiero decir en tono de jocoso ni nada, pero yo he escuchado muchos más accidentes en plantas industriales, incendio de tanques, explosiones, bromas, que ascensores que hayan presentado fallas. Claro, a ver, los ascensores... Y los ascensores son, o sea, aquí por la ventana podemos ver, no sé, 30 edificios. Claro, totalmente. Y en cada edificio hay 2 ascensores, o sea, hay 60 ascensores. Totalmente, totalmente. A ver, los ascensores se conciben de una manera muy segura. De verdad, Diego, mira, un ascensor es un conjunto de verdad bastante seguro. De hecho, tiene cualquier cantidad de circuitos de seguridad que están supervisados incluso más de una vez en algunos casos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, a ver, nosotros evidentemente tenemos una cultura muy orientada a la seguridad, pero en la calle vamos a conseguir, sobre todo técnicos independientes, las grandes empresas en verdad se cubren mucho las espaldas en el tema de seguridad, Okay. pero los técnicos independientes en muchas ocasiones, ellos digamos que viven del día a día. Entonces, si un cliente se le pone exigente y de pronto el técnico encuentra un elemento o una falencia en seguridad que no puede solventar al momento, pero necesita atender ese requerimiento del cliente, él prefiere de alguna u otra manera puentear alguna seguridad para dejar el equipo operativo. Eso es lamentable, pero eso sucede. Sí. Y de la misma forma, vamos a conseguir algunas empresas, quizás un poco más pequeñas, que también compromete la seguridad de sus mismos trabajadores, de sus mismos empleados, con una formación muy escasa, Sí, o de pronto sin proveerle los equipos de seguridad necesarios, los EPP, los equipos de protección personal. De hecho, a nosotros nos llegan los reportes de los accidentes en ascensores que pueden existir aquí en Venezuela, independientemente de que sean Técnico, persona, equipos broma, de otras marcas, o estén en portafolio de otras empresas, o sean técnicos o sean usuarios, nos llegan reportes y cada vez que a nosotros nos llega un reporte, tenemos una charla con nuestro jefe de seguridad y salud laboral, que de verdad es un experto en la materia, y nos muestra, y no solo de Venezuela, tenemos reportes de todo el grupo, de todo el mundo. Entonces, Claro. cada vez que ocurre un siniestro de estas características, lo analizamos, evaluamos cuáles son las posibles causas y cuáles son las maneras de evitar esto. Claro. No, eso es una práctica muy buena. De hecho, la parte de seguridad es fundamental. O sea, la seguridad de las personas prestando los servicios y, bueno, y lógicamente de la seguridad operacional de los componentes, ¿no? De estos Correcto. equipos. Entonces son 2 cosas súper importantes. Me llama mucho la atención porque, a ver, yo he trabajado mucho en la parte de petrolera petroquímica y yo he visto muchas cosas. O sea, he visto muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo también he visto cosas que tú dices, berro, no sé, yo no lo haría así. No por nada malo, sino que a veces las personas, como me gusta llamarlo a mí, el hombre y sus circunstancias, ¿no? Claro. A veces es lo que hay, ¿no? Y es lo mejor que se puede hacer y bueno, y uno, claro, yo porque estoy en la parte de inspección, yo con tal de poner mi informe y decir, mira,
nosotros hicimos la inspección y de aquí en adelante eres tú. Porque la verdad es que ya nosotros, o sea, desde un punto de vista de inspección, eso es como los ascensores que te llegan nuevos. Claro, mira, yo te hice la inspección, pero para que yo te avale esto, tú tienes que reparar el ascensor Tienes y que ponerlo, corregir esto. tienes que corregir esto Sí, y no, esto y esto. y de hecho, ahí en ocasiones, a ver, la metodología de trabajo implica que cada vez que el técnico se retira del sitio, él llena digamos, una especie de talonario donde reporta exactamente cuáles fueron las labores y el estado en el que deja el equipo. Claro. El cliente tiene que firmar esto, de manera que cualquier cosa que Sí. suceda de ahí en adelante, mira, es responsabilidad del cliente. Si el técnico, su criterio, nuestros técnicos están capacitados para definir, mira, este equipo puede quedar operativo o este equipo queda completamente inoperativo. Si según su criterio el equipo debe quedar inoperativo y después por algún motivo el cliente Lo pone lo para pone a otra vez. operar, ya eso Sí, sí. no nos corresponde a nosotros. No, y ahí, claro, obviamente en la parte petrolera y petroquímica también todo el tema burocrático a nivel legal de lo que pasa después es súper complejo. Pero aquí también, porque ustedes, o sea, yo... Claro, en- perdona que te Sí, sí, interrumpa. sí. De hecho, o sea, nuestros estándares de seguridad son tan elevados que nosotros tenemos una póliza para nuestros clientes que les cubre hasta $5 millones por algún Por fallo, siniestro. claro. Por algún siniestro. Entonces, evidentemente, esa póliza se activa bajo ciertas condiciones. Pero si alguno de nuestros técnicos te deja el equipo detenido por algún elemento de seguridad y el cliente Sí, sí. decide ponerlo operativo por su cuenta, él no va a tener ese beneficio. Claro. Entonces, Bueno, igual que las plantas industriales. Lo que pasa es que ya creo que aquí en Venezuela hoy en día no se hace, pero antes todas las plantas industriales estaban aseguradas. Y uno de los motivos por los cuales pedían muchas veces y de manera recurrente los servicios de inspección, ensayos no destructivos, era ¿por qué? Porque tú necesitas demostrar, mira, mi equipo está bien y por eso lo estoy usando. correcto. Al igual que el ascensor en lo que tú me estás hablando ahorita, tú te dejas el talonario, mira, el equipo está así. Como está bueno, lo puedes usar. Ahora, si está malo, yo te estoy diciendo no lo uses. Porque si llega a haber un siniestro, esos $5 millones que están por el seguro, olvídate de eso. Correcto. Porque ahí es lógico, ¿no? Y es súper interesante, me parece todo esto, porque la verdad es que, claro, tú y yo somos ingenieros, pero de repente, bueno, yo creo que las personas que estarán escuchando esto probablemente también estén en la parte industrial de ingenieros y tal, pero de repente una persona que no sé, un comunicador social, un Es que de abogado que se monta en un ascensor, Claro. no tiene ni idea, y de hecho, que es lo que iba, te montas en un ascensor y arriba a la derecha tienes pegadita la calcomanía de Sencamer, en Colombia tienes pegadita la calcomanía de OMA, ¿es que se llama? No, OMA es en organismo mexicano, no, ese es el de México, el de Colombia es, ay, no me acuerdo, el que sea, no, OMA, claro, es la OMA que es Organización de Mantenimiento de Ascensores, creo que es. En Colombia también tiene una calcomanía que le pegan. Tú te montas en cualquier ascensor en Colombia, aquí en Venezuela en principio también, tiene su calcomanía que dice, este bicho está bajo la normativa Sencamer, está aprobado para su uso. Claro. Oye, eso no Y- se lo ponen de gratis. Claro, claro. Eso inspira mucha confianza Claro. además en el usuario. Pero ciertamente, bueno, realmente hay, digamos, nuestro servicio está dirigido al usuario final, independientemente de cualquier cosa. Y el usuario final, de alguna forma, no está consciente de todos los riesgos que puede correr en un ascensor que no tenga esos mínimos estándares de seguridad. Sí, sí. Entonces, para muchos de ellos o para muchos usuarios normales, incluso pueden ser ingenieros, pero que desconozcan un poco, puede ser sencillamente una caja mágica en la que te montas y te lleva a algún piso. Desconocen totalmente el funcionamiento, desconocen todo lo que hay detrás, todos los circuitos de control, desconocen todos los elementos mecánicos que se conjugan para poder llevar a cabo esa labor. De hecho, el desarrollo de ascensores es lo que ha permitido también un desarrollo de la arquitectura, porque ¿tú crees que hubiera sido posible el desarrollo de rascacielos sin la presencia de ascensores? No. Imposible totalmente. Entonces, es una industria que va de la mano
con la construcción civil, con la arquitectura, con nuestro mismo modo de vida. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, claro que ya yo me estoy saliendo un poco del tema, pero me acuerdo que mi papá, no recuerdo si era mi papá o mi mamá, pero ellos me contaban que antes, ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial, que dicen que bueno, que va a haber gente que va a perder empleos porque la inteligencia artificial ahora va a hacer de todo y tal. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero bueno, con algunas cosas, no con todo. Pero ellos me decían que, claro, cuando ellos eran chamos, había un empleo que era ascensorista. Claro, totalmente. Y era un empleo importante y además te pagaban plata buena. ¿Por qué? Porque era manejar un componente industrial para subir baja piso y si el ascensor se dañaba, ese mismo ascensorista sabía que había que hacer tal, etcétera, Correcto, etcétera. pero entonces permíteme darle un poquito la vuelta a esto. Ahorita en Schindler tenemos una tecnología llamada PORT, que es un despachador que tiene inteligencia artificial, de hecho, Bueno, ahí está. sí, que optimiza los viajes, optimiza el tiempo, optimiza la energía. Eso está orientado sobre todo a obras o edificios o torres empresariales. Claro. Entonces, optimiza mucho energía, tiempo de viaje, carga, etcétera. Y wow, de verdad que es un equipo de primer nivel. Y me siento orgulloso de decir que Ascensores Schindler es el precursor o tiene el despachador más óptimo del mercado en este caso. De hecho, lo estamos instalando, ya está instalado en varias horas aquí en Caracas y estamos en una nueva precisamente en esto y tiene compatibilidad con otras tecnologías que no son necesariamente Schindler, precisamente porque es un producto tan bueno que puede permear en otras tecnologías. Entonces, Superinteresante. ¿qué sucede aquí? Evidentemente, para instalar esto, tú necesitas estar especializado en la programación de este dispositivo. Necesitas conocer el dispositivo. Necesitas, y no solo para instalarlo, y todo el equipo de desarrollo que hay detrás de esto. Entonces, no se trata de que necesariamente la inteligencia artificial vaya a quitarle puestos de trabajo al ser humano. Es que el ser humano debe progresar con estas mismas herramientas que se están haciendo presentes y especializarse en el uso de las mismas. Porque no podemos pretender que el mismo paradigma tecnológico que tenemos o que teníamos hace 50 años sea el de la actualidad, ni que el de la actualidad sea el de mañana. Entonces, necesitamos seguir evolucionando en esa misma dirección. Entonces, mira, la integración de la inteligencia artificial es un hecho. Sí, totalmente. Es un hecho y es inevitable. No, totalmente. De hecho, esto que me estás diciendo tú, la verdad es que jamás se me hubiese ocurrido, pero obviamente tiene todo el sentido del mundo una inteligencia artificial que te pueda optimizar. Claro, pasa que nosotros quizás vivimos en Latinoamérica, quizás nosotros no le damos el valor a, por ejemplo, a la electricidad, pero en Europa, de repente que el ascensor en vez de hacerte 10 vueltas, 10 subidas, bajadas, si de repente no haces 10, haces 5, por un tema de optimización en el uso, oye, y eso es en un día, multiplícalo por 30, multiplícalo por 12 meses, claro. ahí es una cantidad energética baja, o sea, no, por supuesto. Y no solamente por el ahorro energético, sino que también te consumes menos, o sea, hay menos uso de las rolineras, hay menos uso de la guaya, hay menos uso de esto. Claro. Y la verdad es que es una cosa tan tonta en el sentido de que, claro, tiene sentido, pero claro, ¿cómo funcionaba antes? Tú le das al botón y el ascensor va a bajar y no le queda de otra, porque él tiene que llegar Claro, totalmente. Es que de hecho los nuevos controles, los últimos controles de ascensores, tienen contadores de viaje para que en función de los contadores tú apliques tus criterios de sustitución o de mantenimiento de distintos componentes mecánicos. Claro. Entonces, evidentemente, quizás no le damos ese valor a la optimización de la energía aquí en Venezuela, pero eso realmente es la causa de distintas crisis actuales a nivel global. Sí. Con el tema energético en Europa, que ya no se puede depender del gas ruso y que casualmente sucede en un momento en el cual ya Alemania ha clausurado todas sus centrales nucleares, que las principales centrales nucleares que quedan son las de Francia, que quizás todo el mundo está complicado. Claro, todo el mundo está complicado. Entonces, la optimización de la energía es necesaria para nosotros.
como especie, te estoy diciendo. Está súper interesante. La verdad es que no sabía que íbamos a terminar hablando de ascensores con inteligencia artificial, pero me parece espectacular. No, de verdad de verdad que sí, de verdad que sí. La verdad es que es súper bueno. Ahora, te hago otra pregunta y quizás cambiando la dirección de lo que hemos venido hablando, pero a mí me interesa un poco, quizás que comentemos un poquito esto o que me comentes un poquito de esto. Ya me lo dijiste en algún momento de la entrevista, pero quizás profundizar un poco en este tema. Yo te pregunto obviamente dentro de Schindler porque es donde trabajas, ¿no? Pero ahí o en cualquier otro rubro donde hayas trabajado. La parte de formación del personal. Porque claro, yo estoy en la parte de inspección y en la parte de inspección no cualquiera puede agarrar un equipo de ultrasonido y hacer la inspección, no cualquiera puede hacer un análisis de grietas con líquidos penetrantes, no cualquiera, pero a veces aparecen los eruditos que tú no sabes de dónde salieron y los tipos son unos expertos que realmente no son expertos nada, sino que simplemente tenían $30,000 ahí cogiendo polvo y compraron un equipo y tú dices, wow, esta persona está prestando un servicio de esto. ¿Qué peso tiene? Lógicamente yo sé la respuesta, que es muy importante y tal, etcétera, etcétera, pero quiero escucharte un poco de ti. ¿Qué peso tiene esa formación, ese adiestramiento y esa formación continua que tiene que tener el personal? Wow, es que me quedo corto de palabras. Me quedo corto de palabras porque realmente nosotros formamos al técnico desde las bases, desde una base académica, donde tiene que conocer los principios de mecánica, de electricidad, de seguridad, del uso adecuado de instrumentos, de herramientas, hasta los procedimientos internos para poder realizar los mantenimientos o la sustitución de piezas. Y mira, en Ascensores Schindler tenemos una escuela técnica en la cual jóvenes, este es un programa que llevamos de la mano con el INSES, jóvenes se incorporan a la formación en la empresa. Esto es un modelo de formación dual inspirado en un modelo suizo, en el cual ellos empiezan a desarrollarse en las labores que corresponden a ese perfil que están adquiriendo. Y eso va de la mano de expertos en las distintas áreas que corresponden. Entonces, no solo es la parte de ascensores, también es escaleras mecánicas, que de hecho en el mundo a nivel global es nuestro principal negocio, las escaleras mecánicas. Schindler a nivel global es número 1 en escaleras mecánicas y número 2 en ascensores. Y nuestra principal competencia sería Otis, que es número 1 en ascensores y número 2 en escaleras mecánicas. Ahí vamos, pues. Están los dos ahí. Sí, claro, pero la parte formativa es fundamental porque además el técnico empieza a familiarizarse con nuestras tecnologías desde las bases y empieza a familiarizarse con nuestros métodos y se van especializando en cada una de nuestras tecnologías y de hecho tenemos, así como tenemos técnicos especializados en cada una de nuestras tecnologías, tenemos especializados en otras tecnologías. Es decir, tenemos técnicos que están especializados en tecnologías no Schindler, que de hecho son de primer nivel. Claro. Entonces, lo que se busca es de alguna u otra manera ir convergiendo también en cuanto al uso y a la instalación de las tecnologías del grupo a nivel global aquí en Venezuela y en la optimización de los conocimientos para prestar un servicio de calidad. Nuestro enfoque, es decir, ¿cuál es la razón de ser de una empresa? ¿Cuál es la razón de ser de Ascensores Schindler de Venezuela? Movemos a más de 1.500 millones de personas en el mundo de forma segura. Entonces, nuestra razón de ser es transportar verticalmente a estas personas. Nuestra razón de ser es el cliente finalmente. Entonces, para que el cliente tenga un servicio de calidad, nuestros técnicos tienen que ser técnicos de primer nivel. Claro. Técnicos a nivel, que a nivel global se distingan respecto al resto. De hecho, de nuestra escuela salió el jefe de operaciones de Latinoamérica. ¿Sí? Qué bueno. Entonces,
la labor, Eso es una buena demostración que es un buen programa. claro, ¿no? De verdad que estamos haciendo un esfuerzo titánico para levantar esto y para siempre mantenerlo al día, actualizado con las necesidades del mercado y con las nuevas tecnologías que se incorporan a la industria. Y, y quizás una última pregunta ya para ir cerrando. Em, Ascensores Schindler no es una empresa nueva. Es una No, empresa para que nada. tiene 151 ya, años ya. sí, casi, bueno, no casi no, pero eh, 50 años más joven que Venezuela, que el país. Claro, Este, más claro. o menos. Pero, em, pregunta. A lo largo de la historia, obviamente, inclusive en esta propia entrevista terminamos hablando de inteligencia artificial. Todas las tecnologías se van renovando, se van actualizando, se van... ¿Cómo es ese choque de realidades cuando llegan con un ascensor con la propia tecnología Schindler, pero una tecnología de hace 30 años? Y, y de repente les piden hacer el mantenimiento o les piden cambiar la tecnología o les piden... O sea, ¿qué hay ahí? Es un... Oye, yo te voy a confesar algo, Diego. De verdad, y desde mi punto de vista como ingeniero mecánico, es mágico. Es mágico llegar a una sala de máquinas de un ascensor de hace 60 años y ver que todavía está trabajando. Claro. De verdad, para mí es como llegar a un museo. Claro. Y sobre todo porque nuestros técnicos se esfuerzan porque eso esté en el mejor estado posible. De verdad, recientemente, y te lo digo porque recientemente tuve la fortuna de ir a una sala de máquinas de estas características, donde vi una máquina que parece de fotografía, De museo. de museo. Era un edificio de las Mercedes que fue construido en los años 60. Entonces, cuando yo entro y veo esto, veo la máquina que, o sea, en verdad tiene un diseño, es bonito verla. Y ves un armario de puros relés, no ves ningún circuito electrónico, puros relés allí. Y cuando los escuchas trabajando, Tac, tac, tac. son relés que vienen trabajando, quién sabe, cualquier cantidad de tiempo. Claro. A lo mejor habrán sustituido uno, dos, no sé, pero que vienen trabajando como un reloj suizo. Y los escuchas y es hermoso, de verdad, es hermoso escuchar Sí. todos esos componentes electromecánicos trabajando en conjunto para eso. De verdad que se nota la calidad Claro. de los equipos. De igual forma, también vas a conseguir equipos de ultísima tecnología, es el último grito de la tecnología en ascensores, así como vamos a conseguir quizás algunos de los años 90, de los años 2000, que también son equipos que siendo bien mantenidos, ellos no tendrían por qué fallar, no tendrían por qué ser sustituidos. Entonces, evidentemente tenemos técnicos especializados o más orientados hacia el mantenimiento o hacia la atención de averías de distintas tecnologías. Pero cada uno de ellos hace un excelente trabajo para que cuando tú llegues a cada sala de máquinas sea una experiencia única. Claro. Como te digo, para mí, ir a una sala de máquinas de un equipo telemático que tiene 60 años funcionando, wow, es una experiencia hasta espiritual, ¿sabes? Claro, no, te entiendo perfectamente porque de hecho a mí me ha pasado aquí en la oficina. Lo que pasa es que, claro, es muy distinto el enfoque en el sentido de que, claro, de repente un ascensor de los años 60 que funciona perfecto, listo, buenísimo, funciona, requiere un mantenimiento quizás un poquito más, o sea, no cualquier técnico puede ir a hacerle mantenimiento, Claro. tiene que ser un personal que sepa con qué es validar, pero a mí me ha tocado trabajar con equipos de inspección, 60 es muy viejo, un equipo de los 90 más o menos. Y claro, comparas un equipo de los 90 con un equipo de hoy en día y son dos cosas completas, o sea, son dos mundos diferentes. Correcto. Sin embargo, esta es una de las cosas que a mí me gusta verlo de esta forma, porque la física es exactamente la misma. O sea, el equipo que hace la inspección de corrientes inducidas mediante el plano de impedancia, tal, etcétera, que el equipo lo hacía en los años 90 con una sonda de bobina, diferencial absoluta, tal. Hoy en mi día es exactamente igual. El principio físico es el mismo, la sonda es la misma, Lo que te cambia es que, bueno, que es que ahora tienes un
potenciómetro un poquito más, entonces la señal es más grande, la pantalla es digital, es táctil, pero la inspección es exactamente igual. Claro, claro, no, es que en este caso, como te comento, podemos llegar a una sala de máquinas donde vamos a tener dos armarios grandísimos de relé, pero si yo modernizara ese equipo, que no me gustaría porque nuevamente es precioso verlo trabajando, si yo modernizara, todo se reduce a un cuadro de quizás 1 metro por 60 centímetros. Entonces, es compactar absolutamente todo digamos, mediante el uso de tecnología e incrementar los tiempos de respuesta. Entendemos que el hecho de que tengamos componentes electromecánicos, vamos a tener un delay, un retraso en las señales que van a permitir al ascensor desplazarse. Sí. Pero el hecho de que digamos, existe ese retraso no significa que sea merecedor de una modernización. No, totalmente. absoluto. Entonces, claro, un equipo viejo obviamente siempre va a tener más puntos de falla, pero la realidad es que hay que ver cuánto cuesta, o sea, porque claro, al final el quien decide si lo va a cambiar o no es el dueño, ¿no? El cliente. claro, no, totalmente. Pero eso involucra un costo. Claro, no, por supuesto. De hecho, aquí nosotros clasificamos los ascensores en, básicamente, vamos a decir, 3 generaciones, ¿sí? Tenemos unos ascensores telemáticos, que es este que vendría siendo cómo se desarrolló el uso de ascensores desde sus inicios, desde los inicios de la automatización hasta aproximadamente los años 60, que empieza, vamos a decir así, la electrónica primigenia, en la cual empieza el desarrollo con transistores, entonces ya las puertas lógicas que tú tenías con relés las puedes manejar con transistores. Y bueno, te vuelas un componente electromecánico que puede tener desgaste, que puede ser sensible al polvo, al óxido, Sí. a sulfatarse, etc. Y tienes estos equipos de electrónica primigenia que basan su uso en transistores. Luego pasamos esa es la segunda generación. Luego pasamos a una tercera generación que es ya con el uso de circuitos integrados y con el uso de microprocesadores. Entonces, esta última generación la separamos en dos, en la del uso únicamente de circuitos integrados y después cuando incorporas los microprocesadores con cualquier cantidad de capacidad de procesamiento, con un transistor de nanómetros de dimensiones. Entonces, eso optimiza evidentemente tanto el tamaño de los tableros de control como los tiempos de respuesta y las funciones. Y no solo eso, sino la seguridad, que termina siendo nuestra principal premisa. Claro. Oye, qué interesante, qué interesante. Nada, yo creo que ya te tengo una última pregunta y ya con esto terminamos. Bueno, Porque porque bueno, además muy agradable la conversación, la verdad es que muy agradecido porque hayas venido. No, vale, no hay problema. A mí a me apasiona hablar de esto. Yo estoy encantado. A mí me encanta hablar de ingeniería. No, es espectacular. De verdad, muchas gracias por venir. Y bueno, ojalá podamos cuadrar para otra entrevista o alguna otra cosa que podamos hacer en conjunto. Pero ya para cerrar, una última pregunta que te la tengo que hacer porque es mi rubro y bueno, por curioso, ¿no? ¿Aplican ensayos no destructivos en Schindler? Totalmente. ¿Qué aplican? Bueno, es decir, tradicionalmente se emplea el análisis de ultrasonido de los ejes de las máquinas para evaluar el estado digamos, de fatiga que va manejando cada eje de la máquina. De manera que podemos garantizar digamos, un tiempo de vida acorde a nuestros distintos clientes y de tal forma garantizar la seguridad. De igual manera, un caso de falla catastrófica que se rompa, que falle un eje de la máquina, eso sí representa un factor de riesgo, pero el ascensor tiene cualquier otra cantidad de elementos de seguridad que van a resguardar la vida de los pasajeros. Sin embargo, la intención no es que llegue al fallo, la intención es estar monitoreando constantemente estos ejes de las máquinas para evitar prevenirlo. Sí, para prevenirlo totalmente. De manera que el principal ensayo no destructivo que se aplica en Schindler
es el análisis por ultrasonido de los ejes de nuestras los ejes. máquinas, porque están sometidos a constante carga. Entonces, evidentemente, ¿qué es la fatiga? La fatiga es el daño acumulado por esfuerzos repetidos. Y el hecho de que tú tengas un eje que está a flexión, o dependiendo de cómo esté, puede tener un estado de deflexión en particular, ese estado está en constante modificación porque, nuevamente, vamos a refrescar un poquito lo que vendría siendo la flexión. Es la deformación que va sufriendo una pieza cuando está sometida a una carga. En este caso, estamos hablando de un eje. Entonces, cuando un eje se flexiona, vamos a tener una serie de fibras en la parte inferior que están a compresión y una serie de fibras en la parte superior que están a tracción, ¿sí? Pero si ese eje gira, entonces el estado cambia y la que estaba previamente a compresión ahora está a tracción y viceversa. De manera que esa repetición del esfuerzo va generando un daño que se va acumulando en el eje y hay que evitar que falle. Evidentemente, estos ejes están sobredimensionados para evitar el fallo catastrófico, pero uno tiene que estar en constante monitorización de los mismos. Claro. Está bien. Oye, qué interesante. Interesante. Pero bueno, yo creo que ya, yo creo que por el tiempo, yo creo que ya vamos a dar por finalizada esta entrevista. Muy agradecido Vale, y encantado de que hayas venido. Espero que nos podamos volver a ver en algún curso, planifiquemos algún curso o en alguna otra entrevista o en la charla que daremos en la central. No, claro que sí. Próximamente. Invítenme y ahí estaré. Y con todo el gusto. Pero bueno, ya con eso cerramos la entrevista del día de hoy. Muy agradecidos por su participación y espero que nos veamos en la siguiente.